Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, como habéis visto en las redes, aquellos que tenéis, en WhatsApp, el tema que le daba a este mensaje en esta tarde es, si crees, ora. Porque este es el resultado o uno de los resultados de la fe, y esto es de lo que quiere tratar Juan. Estas líneas que vamos a mirar en esta tarde están en conexión con el final de su carta. Y el final de su carta está tratando, como hemos podido leer, directamente con respecto al pecado y cómo tratar de cierto pecado en concreto cuando lo vemos en hermanos dentro de lo que es la vida de iglesia. Pero claro, para poder entrar en esa área del tema que todavía nos resta para terminar la carta, debemos de buscar el fundamento de lo que Juan está trayendo en su carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Tenemos que detenernos, por tanto, y mirar al menos 4 principios, 4 ideas que deberíamos de tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, en esta tarde, en nuestra vida cristiana. Lo primero que tenemos que descubrir, y ya lo hemos tratado muchas veces, pero tenemos que reiterar, es que Juan está escribiendo a los creyentes. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Por tanto, si no eres creyente, aun cuando te animo a que puedas escuchar estas líneas, pero si no eres creyente a la luz de las Escrituras, creyente bíblico, estas cosas no son para ti. Y no son para ti porque el Señor no quiera dirigirlas a tu corazón y a tu mente, sino porque no las puedes entender. Escribo estas cosas para vosotros que creéis, que habéis puesto vuestra confianza al Señor Jesucristo. Ya lo ha dicho varias veces en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 1, etc. Ha ido repitiendo, os escribo estas cosas a vosotros padres, a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hermanos, etc. Y lo va repitiendo. Son palabras, exhortaciones para edificar a los creyentes, para fortalecer su fe, la relación con el Señor, el conocimiento de las Escrituras, etc. Y esto que nos va a decir aquí, lo está diciendo para aquellos que creen. ¿Por qué? Porque el incrédulo, el que no ha puesto su fe de verdad, su corazón, su confianza en el Señor Jesucristo, puede aceptar ciertas verdades, puede aceptar las doctrinas, pero no puede llegar a dejar que esas doctrinas muevan su corazón y cambien su vida. Porque lo que la fe hace no simplemente es darnos una información, sino transformarnos.
¿Qué es lo que ocurre? Seguramente le decimos a mucha gente, de nuestros familiares, nuestros hijos, amigos, le podemos llegar y decir, pero tú crees lo que dice las Escrituras, mira lo que dice aquí Juan, o mira lo que dice aquí el profeta tal, o los salmos. Y la mayoría de la gente va a decir, sí, sí, lo creemos, creemos. Bueno, pero entonces tú crees que la salvación es por fe, y que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Y en muchos casos, sobre todo los hijos de los creyentes de nuestra familia, dirán, pues claro que sí, creemos que la salvación es por fe y que no es por obra. Entonces, el siguiente paso que nosotros decimos es, pues cree en el Señor Jesucristo. Y entonces viene el problema. Porque han aceptado la información, han aceptado la verdad, la razón de las Escrituras, pero no ha llegado al corazón y no ha cambiado. La Biblia dice que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Y ellos dirán, sí. Y entonces les decimos, entonces cree. Y ellos dirán, no. Por tanto, las demás cosas que nosotros podamos comentar o podamos analizar no les van a cambiar y los van a transformar, porque una cosa es saber que la salvación es por fe, por ejemplo, y otra cosa es tener fe que salva. Fijaros también, por ejemplo, el incrédulo, porque puede aceptar las verdades y puede aceptar estas verdades acerca de la salvación o acerca de la divinidad del Señor Jesucristo o de la inspiración de las Escrituras, etc. Y entonces les decimos a ellos, pero ¿tú crees estas verdades que nos dice, por ejemplo, que podemos traer las cosas en oración al Señor? Y ellos te dirán, sí. ¿Y crees que el Señor Jesucristo es el Salvador y el Señor de nuestras vidas? Y ellos dirán, sí. Y entonces diremos, pues desarrolla estas verdades. Si tú crees que estas son verdades de la Escritura, no simplemente te quedas con la teoría de que es la importancia de la oración, de que Cristo es Dios o de cualquier otra verdad, sino que las desarrolles, las fomentes, las extiendas y que cubran todo lo que es tu vida. La Escritura dice, le decimos a los incrédulos, ¿tú crees que las Escrituras dicen que no hay otro medio de salvación que el Señor Jesucristo y que no hay otro nombre? Y la mayoría de ellos dirán, pues sí, claro, lo acepto. Nuestros hijos, nuestros familiares dirán, acepto lo que tienes aquí en la palabra de Dios acerca de la divinidad de Jesús o de otras verdades. Entonces nosotros les decimos, pues si tú crees esto, quita la idolatría de tu corazón. O quita la vanidad con la que te mueves. Y entonces dirán, no, porque no pueden. Es decir, que el incrédulo pueda tener un cierto interés, un cierto conocimiento, incluso una cierta voluntad, pero no pueden ir a más allá. Así que tienen las verdades, pero no aplican y no viven las verdades en su vida. Juan lo que está diciendo es, yo os escribo a vosotros que creéis para que tengáis este conocimiento, y ahora miraremos lo que es conocimiento. Los creyentes, solamente los creyentes, aquellos que de verdad confían en las Escrituras y confían en el Señor como su Salvador, solamente ellos pueden hacer que la fe les desarrolle en sus vidas y que las verdades de la palabra de Dios sean reales y sean vivas en cada uno de ellos. Por eso yo te animo, sea quien seas, mayor, joven, y que todos aquellos que puedan escuchar de diferentes medios, que analices cuál es tu estado y cuál es tu situación. Que si eres un creyente nominal, solamente un creyente de nombre, un creyente de teoría, el creyente de aceptar las cosas porque sí, te des cuenta de que estás en una situación de gravedad y de terreno peligroso porque ese engaño, ese cristianismo nominal, te puede llevar a tu propia perdición. Creo que lo hemos dicho muchas veces que uno de los graves peligros con el que se enfrenta la Iglesia evangélica en España y en el mundo, en nuestra generación, uno de los más graves problemas es el cristianismo nominal. Son aquellos que han aceptado las verdades en su mente, pero no las han cambiado, puesto en su corazón y no han cambiado sus vidas. Por eso Juan tiene que reiterar, no solamente para que los cristianos lo sepan, sino para que los no cristianos se alerten. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Porque, claro, no es que Juan os haya dejado a oscuras los que sois incrédulos. Porque si leéis en el Evangelio de Juan, al final de su carta, en el capítulo 20, él dice, estas cosas os he escrito para que creáis.
Así que si realmente necesitáis saber lo que es una fe genuina, lo que es una verdadera confianza en el Señor, una fe que cambia vidas, que trae gozo y trae esperanza, id al Evangelio de Juan y podéis ver por vosotros mismos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su obra en la cruz y la transformación que trae a sus discípulos y a otros muchos. Pero si venís a las verdades que Juan está trayendo, por ejemplo, aquí, los tenéis que asegurar que tenéis esta fe, porque si no, no lo podréis entender. Iréis a lo largo de vuestra vida con la información. Mis padres eran creyentes, mis vecinos eran creyentes, amigos míos eran creyentes, me enseñaron, me instruyeron, me dieron, tuve toda la información, creía todas aquellas cosas en mi mente, pero nunca cambiaron mi vida. Y esto es grave si un día te tienes que presentarte en el juicio, porque no es la información que tengas, no es el Cristo en los labios, sino es el corazón lleno del Señor Jesucristo. Entonces, si ya dejamos claro este primer principio que nos dice estos versículos, mírate si eres creyente, porque estas cosas, dice Juan, os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Bueno, lo dice con claridad, para que sepáis que tenéis vida eterna. Un momento, vamos a ver. Juan, podrían estar pensando sus lectores y quizá alguno de vosotros. Si Juan nos está diciendo que está escribiendo a los que son creyentes en el Señor Jesucristo, ¿qué conocimiento necesitan acerca del Señor Jesucristo? Ya tienen ese conocimiento, ya saben lo que tienen que saber para tener la vida eterna. Pero Juan, una vez más, tenemos que decir, no está aquí escribiendo para que tengáis conocimiento o información teórico. No es el mental, no es el conocimiento intelectual, sino que está hablando de otro conocimiento, y es el conocimiento experimental. Es decir, lo que está diciendo Juan es esto: si crees en el Señor Jesucristo, si ya sabes esto y lo tienes en tu vida, tienes que saber que hay aún mucho más para experimentar, que tienes que experimentar lo que esto es en verdad. Podemos tomar algunas de las grandes verdades. Y claro, seguramente que todos nosotros como creyentes leemos las Escrituras con cierta regularidad, que conocemos nuestros pasajes preferidos y que incluso de vez en cuando nos quedamos asombrados con algunas de las verdades que descubrimos, Antiguo Testamento, Evangelio, las cartas, y decimos, anda, esto no lo había leído yo antes, o no me había pensado o detenido en este pasaje. Ya, pero no solamente es esa información. Lo que nos está diciendo es que esto que tú ya sabes, que ya lo has hecho tuyo, experiméntalo, úsalo, vístete con ellas, vívelas, aplícalas en tu vida. Lo que Juan está diciendo es, a vosotros lo que creéis, yo quiero dar un conocimiento real, una experiencia, que podáis sentir cómo esto trabaja. A veces hemos oído de ciertas experiencias que nos cuenta la gente y nos dice, pues yo he experimentado este viaje, esta excursión, o en estas vacaciones, o en esta situación, una enfermedad incluso, y nosotros podemos decir, pues te entiendo, comprendo lo que estás experimentando, sé lo que es el gozo o lo que es la dificultad que estás viviendo, quiero ponerme en tu lugar. Y tenemos toda la información porque nos ha explicado sus viajes, todas las fotos de los nietos y todo, en fin, todas las cosas, y podemos sentir casi lo que esa persona experimenta. Pero cuando nosotros lo experimentamos por nosotros mismos, entonces decimos, ahora sí ya lo veo con más claridad. ¿Recordáis aquellos samaritanos a los cuales el testimonio de la mujer les ha convencido para que vayan a buscar al Señor Jesucristo allí al pozo donde aquel hombre le había ofrecido agua? Y entonces llega cierto momento y dice, ya no creemos por lo que nos has dicho. Ahora nosotros hemos visto, ahora sí nosotros lo hemos experimentado. Bueno, esto es lo que Juan quiere hacer con nosotros los creyentes. Lo que nos está diciendo es, ya sabes las cosas. Ya sabes acerca de lo que es el Señor Jesucristo, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pero yo quiero que tengas un conocimiento más profundo, más experimental,
más interno en tus propias vidas. Os digo estas cosas para que lo experimentes a lo largo de tu vida cristiana, para que el conocimiento te dé confianza en medio del camino diario que tienes que afrontar. Es decir, que cuando salgas a tus tareas, no simplemente digas, tengo esta información que dice las Escrituras, sino que te den el ánimo para seguir a lo largo del camino esas verdades que has leído, para que tengas plena confianza de que el Señor Jesucristo es el todo para tu vida. Y así puedas afrontar con confianza cualquier reto o cualquier conflicto que tengas por delante. Te escribo estas cosas, tú creyente que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, para que te animes en medio de las pruebas. No simplemente que sepas que Cristo es la fortaleza, sino para que tú estés animado, para que cuando tengas que afrontar todos los retos difíciles, porque seguramente los tienes, y todas las tentaciones que están a tu alrededor para devorarte y engañarte, tengas ánimo. Los discípulos estaban con el Señor Jesucristo, creían en el Señor Jesucristo. Lo habían oído, habían visto algunos de sus grandes milagros, pero aún no comprendían. Cuando estaban en la barca, cuando ven la tormenta, y el Señor tiene que despertar, calmar la tormenta, verlos en medio del mar, andar, y decirle a los discípulos, ánimo, yo estoy con vosotros. No es lo mismo saberlo que experimentarlo. Y lo que nos está diciendo Juan, lo que nos dice la carta de Juan y lo que nos dice otras partes de las Escrituras es, anímate, que este conocimiento no se quede guardado en un rincón de tu memoria, sino que sea el ánimo en medio de las circunstancias. Pero no solamente es un conocimiento para que te dé confianza o te dé ánimo, sino para que te dé certeza. Certeza ante el futuro. Sabemos que en el momento de la enfermedad, Cristo estará a nuestro lado. Que en el momento de la muerte, Cristo estará a nuestro lado. Y que al otro lado de la muerte, Cristo nos estará esperando. Esta es la verdad que nos dicen las Escrituras. Y entonces nosotros tenemos que decir, si esto es cierto, si sabemos que hemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que Él está en el horizonte y que estará en el valle de muerte y que estará en los momentos difíciles y que estará en el otro lado, ¡ánimo! Tener certeza. Eso es lo que está diciendo Juan. Habéis creído, habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo. Seguir adelante. Tener la seguridad de que estas cosas son así. No simplemente la información, sino la realidad que experimentamos como creyentes en cualquier circunstancia. Esto es lo que tenemos que buscar con la fe. Los incrédulos no pueden experimentar estas cosas. Lo podrán tener escrito en su Biblia, lo podrán colgar en las paredes, podrán poner un dibujo en sus camisetas y podrán hablarlo todas las veces que quieran, pero si no ha cambiado su corazón, si no ha entrado en sus vidas, si no les ha hecho una nueva persona, no podrán entender estas cosas. Solamente los que creéis en el Señor Jesucristo podréis alcanzar este conocimiento profundo y especial acerca del Señor y de nuestra relación con el Señor. Pero fijaros aún más en lo que nos está diciendo este versículo. Quiero que lo leáis, que lo pongáis ahí en la pantalla, lo tengáis claro en este versículo 13, porque es una sorpresa. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero otra vez nos estamos preguntando, Juan, si tú estás diciendo que escribes a los que ya creen, ¿por qué dices al final de tu frase para que creáis en el nombre del Hijo de Dios? Pues no decías que ya creíamos. ¿Qué significa este misterio? Que yo os escribo a los que creéis para que creáis. A los que creéis en el Señor Jesucristo para que creáis en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que está significando es que nuestra vida cristiana comienza con fe, continúa con fe y termina con fe. Que la fe no solamente es el inicio, la fe es la vida diaria. No puedes llegar tú y decir, un día yo en cierta situación, un campamento de jóvenes, una actividad especial, un sermón específico,
yo levanté mi mano y creí en el Señor Jesucristo y ya está. No, esto no es así. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que no solamente es poner por primera vez en un instante la fe para obtener la justificación por la fe en el Señor Jesucristo, pero es que esa fe nos tiene que acompañar el resto de la vida. Así que Juan está diciendo, para los que habéis creído, que sepáis y tengáis el conocimiento y creáis a lo largo de vuestra vida. Es decir, que no sea una fe efímera, una fe entre las piedras o entre la mala hierba o delante del sol que se seca con rapidez, sino que sea una fe que continúa, que sigáis creyendo, que sigáis confiando, que sigáis buscando más al Señor. Claro, por eso entendemos nosotros los creyentes, cuando llega aquel hombre delante del Señor Jesucristo y le dice, obra este milagro. Y el Señor Jesucristo le dice, si crees, puedes, se puede. Y este hombre responde, creo, ahora bien, ayuda a mi incredulidad. Es decir, yo confío, por eso he venido a ti a buscarte ayuda. Creo, claro que sí que creo, pero mi fe es pequeña, ayúdame en la incredulidad. Así que nosotros, por el escrito de Juan y en nuestra propia vida, lo experimentamos así, decimos, creo en el Señor Jesucristo, pero ayúdame a creer más, ayúdame a confiar más, a estar más rendido, a poder esperar más en ti. Los discípulos en Lucas 17 se acercan al Señor Jesucristo y le hacen una petición. Señor, aumentanos la fe. Ya tenemos fe, pero queremos más fe. No nos conformamos con un pequeño granero. Queremos una montaña de fe, si se lo podemos expresar. Claro que sí, claro que la fe en el Señor Jesucristo me ha dado la vida eterna y me ha dado esperanza, pero el camino es difícil. Los conflictos son grandes, la vida es larga y es dura. Y tenemos tantas luchas y tantos conflictos. ¿Cómo podré yo seguir adelante? Dame fe, auméntame la fe, dame fortaleza de la fe. Porque no solamente necesitamos la fe para salir a la pista y correr, necesitamos la fe a lo largo de todo el camino. Necesitamos la fe hasta llegar al final. Por eso Juan tiene que decir, a vosotros que creéis, os informo que tenéis que creer, seguir creyendo, que el Señor aumente la fe. Que aumente la fe por medio de las Escrituras y el conocimiento de la palabra, que creáis lo que estáis leyendo, que vayáis a casa pensando, sí, esto es la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra en este libro y que la podáis leer, pero no os conforméis con leer la Biblia, comerla, devorarla, masticarla, sentirla y poder explicarla y proclamarla y vivirla. Porque no es únicamente la fe que nos inicia en las cosas, sino la fe que nos mueve para todas las cosas, que hace estas verdades grandiosas de la palabra de Dios una realidad de nuestra vida en cada momento y en cada instante. Para que tengamos no solamente una visión del futuro, sino una visión de Dios en el presente y en nuestras circunstancias en todo momento. Aumentanos la fe. Danos más fe. Por eso, Juan, háblanos. El Evangelio, háblanos. Pablo, con tus cartas, háblanos. Los salmos, inspíranos. Y toda la Escritura que sea viva. Para que esa fe que se inició crezca y se extienda y se haga un árbol que cubra con su sombra a todos aquellos que se acercan. La palabra creer, la idea de creer, te lleva a confiar, a descansar. Ya sabemos que podemos venir a nuestro Señor Jesucristo y traer nuestras oraciones, ahora lo vamos a mirar, y poder descansar un instante, pero ¿no podríamos llegar a cierto momento que por medio de la fe nos rindiéramos por completo en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Y no solamente le pudiéramos decir, como le decimos seguramente en nuestras oraciones, Señor, ayúdame en estas circunstancias, sino que pudiéramos decir, Señor, haz tu voluntad conmigo. ¿Qué quieres? No solamente es que me des un poco más de fuerza para seguir en el camino, sino que
hagas lo que hagas, diga lo que digas y como me tomes en tu vida, que sea para tu gloria. Esto es realmente lo que estamos buscando, deberíamos de buscar con fe. No solamente descansar un poquito, sino rendirnos por completo en los brazos de nuestro Señor. Sentirte de tal manera cómodo con el Señor Jesucristo en tu vida, de tal manera reposado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo que mientras esperamos estar en la gloria de nuestro Señor, pudiéramos decir, ya no soy yo, mas Cristo que mora en mí. Él ha tomado control de todo. Esto es posible para aquellos que creéis. Por eso os escribo estas cosas, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Pero seguimos un poquito más, entonces, porque fijaros bien cómo lo está expresando en el versículo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo creo que la relación más profunda por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, la explicación, la visión de nuestra fe en el Señor Jesucristo se ve con mayor realidad en la oración. O esto es lo que Juan nos está diciendo. Si tenéis esta confianza en el Señor, es decir, si creéis de verdad lo que Cristo es y lo que Cristo significa, si os habéis dado cuenta de la realidad de Cristo, el Hijo de Dios, esto entonces te llevará a la oración. Es decir, a de verdad depender de Él. Pide. Si tú crees que el Señor Jesucristo es lo que dice ser y que ha hecho lo que dice o hemos visto en la Escritura que ha hecho, si tenemos la certeza de que se ha cumplido la palabra de que Cristo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido y está a la derecha del Padre teniendo todo el poder y que se ha ofrecido para interceder por todos los suyos, si esto es así, y yo espero que todos los creyentes lo creáis, entonces pide, porque Él te va a dar. No solamente la oración es pedir, sabemos que orar es mostrar gratitud y es alabarle, es confesión de pecados. Es decir, que la oración, tal como expresa esta relación con Dios de hablar, de comunicarnos, sentarnos al lado de nuestro Señor y abrirle nuestro corazón, pues nos tiene que llevar a confesar nuestros pecados y nos tiene que llevar a alabar su nombre y a darle gloria, a levantar himnos. Muchos de los salmos son oraciones que se levantan, pero no es tanto de que podamos ver la realidad de la oración para expresarnos nosotros, para darle gratitud y confesar, sino que la oración es también que vayamos y le pidamos. Si Él es la fuente de gracia y de bendiciones, vayamos a la fuente de gracia y bendiciones y le pidamos a Él. Venid a mí y pedidme, dice, porque todo el que pide se le va a dar. Todo el que llame se le va a abrir. Así que nosotros tendremos que tener esa convicción y tendremos que tener esa realidad. Eso es lo que nos está diciendo la oración. Es una promesa de gracia. No dice aquí, si tienes una fe de verdad, una fe en el Señor, una fe bíblica y un conocimiento que te hace de reposar, vas a poder hacer todas las cosas. Es decir, te vas a hacer un súper creyente, un súper hombre o una súper mujer en la fe que tienes, una fe poderosa, una fe que mueve montañas. No, Juan lo que está diciendo, yo os escribo a vosotros los creyentes que tenéis fe, para que tengáis conocimiento y tengáis fe, y entonces pidáis. Porque sabéis lo que es la realidad de la fe, cuando nos descubrimos que no podemos hacer nada, que no somos nada, que somos totalmente dependientes. La fe no nos mueve a ser grandes hombres y grandes mujeres, sino ponernos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y esperar que Él nos bendiga y que Él obre nuestras vidas. La oración es una promesa de gracia para nuestras vidas. Mateo 7, como hemos citado, pedid y se os dará.
O dice más adelante también ese mismo Evangelio, cuando os pongáis 2 o 3 de vosotros de acuerdo y os reunáis, todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre que está en los cielos os lo va a dar. Y será hecho. Y no solamente así, sino que antes de que vosotros pidáis, nuestro Padre ya sabe todas las cosas y ya va a responder. Este es el poder de la fe y por tanto es el poder de la oración. El poder de la fe es que no hagas tú las cosas por ti mismo porque creas que tienes las armas, la suficiente fuerza o dones, habilidades, talentos para poder conquistar el mundo. No, la fe lo que te lleva es a venir delante de Dios y pedirle. La fe no es la que nos quita la necesidad. La fe es la que nos da necesidad. La fe no es lo que nos quita la sed. La fe es la que nos lleva a estar sedientos del Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Así que cuando nosotros decimos que creemos, no es que nos hacemos independientes de Dios, al contrario, nos hacemos dependientes de Dios. Y venimos y le pedimos de verdad. Ahora, la Escritura nos dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere o como Él obra. En el capítulo 3, versículo 22 nos dice, y cualquiera cosa que pidiereis la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tanto es así que todo lo que es nuestra relación con Dios en la oración tiene que ver con saber cuál es su voluntad y agradarle a Él. Si somos hijos rebeldes o despegados del Señor o buscando nuestros propios caminos, no os sorprenda que no podáis sentir la presencia y la respuesta de nuestro Señor. Ahora, como nos ha dicho en el capítulo 3 o como nos dice aquí, lo que tenemos que hacer es venir y pedir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no va a venir como una cosa que viene del cielo y os cae sobre la cabeza o os entra de manera mágica por los oídos, como teniendo una especie de influencia extraña. No, el conocimiento acerca de Dios y cuál es la voluntad de Dios lo vais a encontrar con respecto a las Escrituras o en las Escrituras. No podéis pedirle a Dios lo que va en contra de su carácter. No le podéis pedir a Dios lo que Él mismo ha condenado, lo que Él aborrece. Lógicamente tendréis que pedirle a Dios aquello que Él bendice, aquello que a Él le agrada y no lo que tú estás buscando. Si tú le estás pidiendo a Dios que acabe con todos tus enemigos de personas y hombres que están opuestos en contra de ti, no te sorprenda que el Señor no responda. Si tú le estás pidiendo que te haga una persona famosa, extraordinaria y rica o poderosa, pues no te sorprenda que Dios no te esté respondiendo. Lo que tendrás que buscar es, yo dependo totalmente del Señor, porque mi confianza está puesta en el Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios, para que así mi oración sea poderosa. No es, Señor, vengo a ti para pedirte que hagas esto que yo quiero. No es que vengamos al Señor diciendo, cumple mi voluntad. La oración del creyente, del que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, es la que hace Saulo de Tarso en su camino. Señor, ahora ya que me has rendido, que me has vencido, que me has agotado, que me has conquistado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para que yo la cumpla? Tú como creyente quieres hacer grandes cosas, quieres servir al Señor, quieres honrarle y quieres que tu vida sea más cómoda, más sencilla o más victoriosa. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, busca la voluntad del Señor, busca qué es lo que Él quiere y cuando la sepas, pídele y Él te dará. Tanta es la certeza que tenemos de que Él nos oye, nos dice aquí, versículo 15, que Él nos dará lo que pidamos. Pide lo que sea, pero que sea para tu bien. Porque Dios no puede darte ninguna otra cosa que sea para tu mal. Nosotros sabemos que podemos pedir cosas que ignoramos, que no entendemos. Es como el niño
que ha visto ese alimento atractivo, que tiene un color agradable y que incluso le puede atraer su forma y puede decirle a su madre, dame de comer, que eso me atrae, eso me gusta, eso me va a satisfacer. Y la madre le tenga que decirle, no te puedo dar esto, es de plástico, es de plastilina, es falso, es veneno. Nosotros pedimos porque no entendemos lo que está por delante de nosotros, pero Dios sí lo sabe. Así que cuando nosotros tenemos la fe que nos lleva al Señor Jesucristo para poder pedir para la obra de nuestras vidas, para poder seguir adelante y tener vidas cristianas victoriosas, podéis pedirle cualquier cosa, pero dejar que sea Dios el que responde y que sea Dios que responde a su manera y a su forma. Porque, como nos dice Santiago, solamente de Dios podemos esperar, solamente Dios nos va a dar buena dádiva y don perfecto. No nos va a dar ninguna otra cosa. ¿Cómo le vamos a pedir al Señor pan y nos va a dar una serpiente o nos va a dar veneno? Podemos pedir cosas para jugar con nuestras vidas y arriesgar el gozo de nuestra salvación. Podemos pedirle cosas para que pensemos que podemos hacer nuestra vida aquí mientras esperamos más cómodas. Pero a lo mejor esto no es lo más cómodo. A lo mejor eso simplemente es una víbora para tu alma. Lo que necesitamos es pedirle al Señor cualquier cosa que sabemos que es una dádiva, es una bendición de parte de sus manos. Y claro que sí, podemos pedirle cualquier cosa por oración. La fe se expresa mayormente en la oración de los creyentes. El termómetro de la fe de la Iglesia es el tiempo de la oración, es la oración de cada uno de sus miembros, es la dependencia total de la cabeza que es Cristo. Pero dejemos que Dios responda a su tiempo y a su forma. Que Él tendrá que hacer las cosas como Él las tiene calculadas y medidas. El Padre nos dice también en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, el Padre sabe todas estas cosas y las sabe antes de que las pidáis. Pero tú pide y el Padre obrará de manera extraordinaria. Así que los que no creéis, o los que pensáis que creéis, pero realmente vuestra fe es una fe efímera, superficial, de plástico, no podréis llegar a entender, ni aplicar, ni vivir, ni sentir, ni disfrutar de estas verdades. Y os tendréis que enfrentar solos a la realidad de esta vida y terminaréis estrellados porque vuestra fe no va a sostener. Pero si tu fe es verdadera, es genuina, has descansado, reposas de verdad en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, confía y podrás ver que esa fe te va a llevar a campos mucho más grandes y más extensos y te va a entrar en un mar inmenso de conocimiento acerca del Señor Jesucristo y podrás ver cosas que nunca habías pensado que ibas a alcanzar a ver y a entender y a disfrutar y te vas a poder sentir en los mejores brazos y con las mayores fuerzas que podrías haber imaginado. Pero sobre todo, hermanos, la fe de verdad y la fe bíblica en el Señor Jesucristo nos va a llevar a ser más hombres y mujeres de oración. Que así sea también para nuestra propia iglesia. Amén.